Hola, continuamos con la siguiente entrega de los sistemas de defensa. Vamos a hablar ya de la respuesta inmunitaria. Hemos visto cuáles eran sus componentes, los linfocitos T y B, y hemos visto también que las moléculas que producían algunos de esos linfocitos eran los anticuerpos, cómo eran los anticuerpos y cómo reaccionaban esos anticuerpos. Luego vamos a ver cómo son las respuestas inmunitarias. Esa respuesta inmunitaria puede ser humoral, es decir, mediada por moléculas, mediada por anticuerpos, producida por los linfocitos B, que hemos visto que se pueden unir, podían neutralizar o hacer que precipitasen esos antígenos, o mediada por células. En realidad, la respuesta inmunitaria serían ambas se producen al mismo tiempo. Lo que sucede es que, bueno, pues como tienen componentes distintos, las vemos de forma diferente. Vamos a empezar con la respuesta humoral, saber cómo funciona la respuesta humoral. Entonces, en la respuesta humoral, lo primero que tendríamos sería pues un antígeno, ¿vale? Entonces para nosotros este patógeno sería nuestro antígeno. Ese antígeno es reconocido pues por un fagocito, por un macrófago de esos que decíamos que había en cada uno de los tejidos y que formaban parte de la respuesta innata, de la respuesta no específica. Bueno, pues este fagocito va a fagocitar a este macrófago porque es una sustancia extraña, ¿no? Y porque digamos que esa es su función, la función de limpieza dentro de los tejidos. Fijaos que este fagocito, no solamente él, sino todas las células del organismo tienen un sistema de identificación. Estas moléculas que vemos aquí en verde y que nos dice que son antígenos mayores de histocompatibilidad. Esto significa esta MHC. Bueno, pues estos antígenos mayores de histocompatibilidad serían como los sistemas que permiten identificar a las células pertenecientes a un organismo. Es como si nosotros, para entrar en el colegio, tuviésemos que llevar el uniforme y todo aquel que tiene uniforme ingresa dentro del colegio, ya que el que no tiene uniforme no puede entrar. Entonces, todas las células del organismo, de un organismo, todas las células de nuestro cuerpo tienen unos sistemas de mayores de histocompatibilidad que las hace reconocerse entre sí. Entonces, esta célula y esta son del mismo organismo porque tienen ese mismo complejo de histocompatibilidad. Fijaos qué cosa tan inteligente hacen las células. Cuando este fagocito ingresa y fagocita a este patógeno, a esta sustancia, alguno de sus componentes, alguno de esos fragmentos, pues le va a utilizar como antígeno. ¿Para qué? Le va a colocar dentro de su complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? ¿Veis? Aquí tenemos en verde el complejo mayor de histocompatibilidad y esa sustancia antigénica que ha colocado en el medio. ¿Para qué hace esto? ¿Para qué mezcla con esa especie de bocadillo los antígenos mayores de histocompatibilidad y ese antígeno extraño, ¿no? Esa sustancia extraña? Pues porque es una manera de mostrar al resto de las células de defensa, de mostrar a otras células de defensa que ella es de su mismo organismo, porque tiene su mismo antígeno de histocompatibilidad, pero está en contacto, ha detectado algo que es extraño y ese algo extraño se lo muestra. Los fagocitos muestran esa sustancia extraña a unas células, unos linfocitos T que se llaman linfocitos T auxiliares. ¿Qué hacen los linfocitos T auxiliares? Serían los vigilantes del organismo. Detectan que este macrófago es de su mismo organismo, pero está en contacto con esta sustancia extraña. Por lo tanto, lo que tienen que hacer es iniciar la respuesta inmune. Entonces, los linfocitos T auxiliares, digamos que dan la voz de alarma y empiezan a informar al resto de las células del organismo de que tienen que producir una respuesta inmune. Es verdad que los macrófagos, recordáis que la respuesta no específica, en la respuesta inmune, también producían unas linfoquinas que actuaban, digamos, haciendo que se iniciase la respuesta no específica. Pero si seguimos con nuestros linfocitos T auxiliares o colaboradores, dice aquí, serían los mismos, ¿no? Estos linfocitos T auxiliares que reconocen ya el antígeno contra el que tienen que luchar, lo que van a hacer es informar a otras células, ¿eh? Mediante mensajes químicos, estas interleucinas, ¿no? Informan a estas otras células que son los linfocitos B y ¿de qué les informan?
Pues de que tienen que producir anticuerpos contra este determinado antígeno, es decir, que tienen que producir anticuerpos contra este antígeno. Estos vuelven a ser los antígenos mayores de histocompatibilidad que reconocen que esta célula y esta célula son del mismo organismo, es decir, esta célula se puede fiar de lo que le está diciendo esta porque se lo está diciendo por interleucinas y se lo está diciendo porque tiene el mismo uniforme que ella, el mismo sistema de reconocimiento. Luego, esta se da por enterada de que este es el antígeno extraño con el que tiene que luchar. ¿Cómo lo hacen estos linfocitos? Pues de tres formas distintas, ¿no? En primer lugar, estos linfocitos B se especializan, se diferencian y se especializan en células que se llaman células plasmáticas, ¿de acuerdo? Las células plasmáticas son linfocitos T maduros, ya plenamente productores de anticuerpos contra quién, contra este antígeno específico, contra este antígeno específico, ¿de acuerdo? Otras se diferenciarían en células memoria, en células que guardan el recuerdo de cómo debe ser este anticuerpo, pero que se quedan en una cantidad muy pequeña. Y a su vez también habría otros linfocitos B que serían células supresoras, que lo que harían sería cuando ya no hubiese ningún antígeno, cuando no detectase ningún antígeno extraño, pues dirían que se parase de producir anticuerpos, que se conservasen esas células memoria y de acuerdo, pues así habríamos terminado la respuesta que llamamos humoral. ¿Por qué es humoral? Porque está mediada por anticuerpos. Estos anticuerpos son los que se unirían, como decíamos antes, a esas células y las neutralizarían, o a esos antígenos, a esas bacterias, a esos virus, les neutralizarían, les aglutinarían, harían que precipitasen, les opsonizarían, ¿no? Les romperían y todo ello sería, digamos, englobado por los macrófagos, por los fagocitos. Luego, esa sería la respuesta que hemos dicho que sería la respuesta humoral porque está medida por anticuerpos. Estos serían todos diferentes clones, diferentes estirpes de linfocitos B. Entonces veis que de estos linfocitos B, el que realmente se une específicamente con el antígeno es este. Por lo tanto, esta estirpe es la que va a proliferar, va a dar lugar a células memoria que se van a conservar y se van a mantener en cantidades ahí muy pequeñas por si vuelve a entrar otra vez el mismo antígeno, luchar más rápidamente contra ellos, y otras células plasmáticas que van a producir anticuerpos y digamos que células supresoras que inhibirían estas dos señales, ¿vale? Luego los linfocitos B especializados en células plasmáticas o células memoria, las células plasmáticas son las que producen los anticuerpos, por eso es una respuesta humoral, y los linfocitos T auxiliares que serían pues los que darían la respuesta, digamos, desencadenarían la respuesta inmune. Veremos que tanto la humoral como la celular, pero en este caso avisando a los linfocitos B para que se especializasen y formasen esas células memoria. Vale, si pasamos entonces a cómo sería la respuesta celular. En este caso sería lo mismo, ¿no? Más células diferentes, un macrófago reconoce, ¿no? Presenta ese antígeno, se comunica mediante las interleucinas y esta estirpe sería la seleccionada porque digamos que sus anticuerpos son específicos contra el antígeno que le está presentando el linfocito T auxiliar y formarían pues también las células memoria en menor cantidad y los anticuerpos. Pues la imagen que más os guste de todas. ¿Qué pasaría cuando se produce la respuesta celular? Pues volvemos al inicio, tendríamos este fagocito que está fagocitando un antígeno, ¿no? Entonces ese antígeno, veis que sería eso que tengo ahí en rojo, virus, bacterias, lo que sea, vuelve a ser lo mismo, tengo unos antígenos mayores de histocompatibilidad, aquí están en verde, y el macrófago exhibe sus antígenos mayores de histocompatibilidad y exhibe esa sustancia antigénica. Lo que haría aquí sería, decíamos, activar a un linfocito T auxiliar que mediante las interleuquinas informaría a los linfocitos B para que se transformasen en células plasmáticas y produjesen anticuerpos, ¿vale? También mediante las interleuquinas informa a otros linfocitos, que son los linfocitos T citotóxicos. Estos linfocitos actuarían de una forma parecida a los natural killer, ¿vale? Lo que harían estos linfocitos, pero esta es una respuesta completamente específica, lo que harían estos linfocitos es, bueno, decíamos, reconocen esas interleuquinas, tienen los mismos antígenos de histocompatibilidad y reconocen esta sustancia antigénica extraña. ¿Qué van a hacer? Pues van a almacenar sustancias tóxicas y las van a
inyectar o a proyectar dentro de las células que son células que estén invadidas por ese antígeno, ¿vale? El linfocito T citotóxico lo que haría sería pues inyectar determinadas sustancias, perforinas y sustancias tóxicas que harían que esta célula que está infectada por esos virus o por esos antígenos acabase destruyéndose. Los linfocitos T citotóxicos tienen también, es decir, intervienen también en procesos, por ejemplo, destruyen también células cancerígenas, células envejecidas, células deterioradas, es decir, reconocen células que, digamos, no muestran una normalidad en su periferia y lo que hacen es eliminarlas, ¿vale? Destruirlas, lisarlas. Pues lo mismo, tendríamos un linfocito T citotóxico, ¿vale? Entonces este linfocito no produce anticuerpos, lo que hace es inyectar sustancias en esta célula que está invadida por antígenos y reconoce y inyecta esas sustancias y lo que hace es destruir esta célula y evitar pues que se puedan, esos antígenos, pues se puedan, digamos, reproducir dentro de la célula, por lo tanto destruiría esta célula para que los antígenos no se pudiesen reproducir. Decíamos, en realidad las dos respuestas se actúan conjuntamente, ¿no? Entonces, una sustancia antigénica, bueno, pues decíamos, es fagocitada, una sustancia que actúa como antígeno es fagocitada por un macrófago, ese macrófago informa a los linfocitos T que se convierten en estos linfocitos T auxiliares que desencadenan la respuesta inmune. Informan a los linfocitos B mediante las interleuquinas, informan a los linfocitos T mediante las interleuquinas, ¿no? ¿Qué hacen los linfocitos B? Se especializan en células plasmáticas o en células memoria. Las células plasmáticas producen anticuerpos y los anticuerpos pues neutralizan, opsonizan o precipitan o aglutinan a los antígenos. Los linfocitos T se transforman en linfocitos T citotóxicos y algunos actúan también como memoria y conservarían parte de esa información y otros lo que hacen es pues producir sustancias como que producen la destrucción, ¿no? La lisis de esas células que están invadidas por esos antígenos. Luego tendríamos que de esas dos maneras se produciría esa respuesta. Nos quedamos con estas células memorias que serán las responsables de pues las respuestas secundarias, es decir, nosotros hemos pasado una infección, una respuesta inmune provocada por un antígeno y en nuestro cuerpo van a quedar células memorias tipo B productoras de anticuerpos, células memoria tipo T citotóxicas que si vuelve a entrar otra vez ese mismo antígeno van a reaccionar muy rápidamente contra él. Lo veremos en la tercera sesión.